Vamos a ver, chicas, magas divinas. Hemos escogido un título para esta tertulia muy interesante y muchos dirán, ¿y vacío existencial y misión de vida? ¿Cómo estos dos conceptos que tienen que ver entre sí? ¿Cómo relacionan estos dos conceptos? Y es que van muy de la mano o a contramano realmente, ¿no? Porque estamos en una sociedad en que se está viendo con mucha frecuencia esa sensación de sentirse perdido en la vida, sin rumbo, sin motivación, sin entender realmente para qué se está aquí, eh, sin encontrar satisfacción plena en el vivir. Y aunque lo digamos así, pues realmente conlleva mucha sensación de frustración, de agotamiento, de tristeza. Y de ello se ha hablado incluso como la noche oscura, ¿no? Ese estar en un vacío, y de ahí la palabra vacío existencial. Es como que mi existencia está vacía, no tengo sentido de vida, por lo tanto estoy en un vacío, no hay fondo, estoy como en un limbo. Claro, qué valientes las personas que se permiten reconocerlo y que no huyen de esto. Ujú, Y hoy pues podemos hablar un poquito del vacío existencial porque creo que muchas personas aún se van a sentir muy identificadas y puede ser un gran facilitador y colaborador de información y de apoyo por nuestra parte, el ver esa luz que está inundando todo ese vacío. ujú. Y es ese reconocer esa misión de vida de lo que después vamos a hablar. Entonces, para ir por pasos, ¿os parece bien que hablemos sobre el vacío existencial de primeras? Sí, yo ahora que te oía y estaba imaginándomelo visualmente, ¿no? Esa sensación, también lo menciono de otra forma y es la falta de anclaje, ¿no? O sea, tener un anclaje en esta vida, algo que te motive, ¿no? También es esa sensación, ¿no? He oído muchas veces, ¿qué es lo que te hace salir de la cama por las mañanas, ¿no? ¿Qué es lo que te palpita dentro para seguir, ¿no? Y lo digo por tener como un abanico de formas de expresarlo, de si hay alguien que dice, no, yo vacío no me siento, ¿no? Pero entonces identifica realmente cuál es el motor, ¿no? De tu vida, qué es lo que te llena Ujú. también, ¿no? Y a lo mejor ahí, por esto, está ligado a la misión de vida, ¿no? Realmente es muy interesante poner diferentes conceptos, Ujú, porque todos tienen la misma esencia, el mismo llevarte a empatizar con ese sentir, y sin ujú. embargo muchas veces a las personas les dices un concepto y no, 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 esto no me ocurre a mí. Bueno, pues no es que no te esté ocurriendo, es que quizás el concepto no es el acertado como para identificarlo. Así que me ha parecido súper interesante que Sandra Mm. mencione estos paralelismos de formas de comprender esto. Ujú. Ujú, Sí, totalmente. Es esa apertura, ¿no? Que cuando hablamos de que a veces se etiquetan las cosas y si no se dicen por ese nombre ya no identificas, es ujú. tal cual. Para mí también es lo que decía Sandra, es que te enciende el corazón, ¿no? Al final del día es que es lo que te está encendiendo el corazón y como decías tú, Rebeca, para mí claramente el concepto de vacío o crisis existencial también al final, ¿no? Ujú, Es un poco esa noche oscura del alma, realmente. Yo lo veo como la noche oscura del alma, que al final es cuán alejado estoy de mi esencia, cuán alejado estoy de quién realmente soy, ¿no? Porque contra más alejado estás de ti mismo, más perdido te sientes. Entonces, la noche oscura del alma es como la oportunidad, transitar esa noche oscura, realizar ese camino es como una oportunidad para tu propio reencuentro. ujú. Mirad, me estaba acordando de muchas cosas mientras estabas hablando, Gemma. Y lo primero, este término, ¿no? La noche oscura del alma, que muchos lo hemos oído Mm, y otros tantos no lo habrán oído. Y es una forma maravillosa de describirlo, porque realmente es como sentirse en una densidad, en una oscuridad, en un sinsentido, y es como en la noche, ¿no? En la noche no puedes ver con claridad. ujú, Y encima de todo se enfatiza la noche oscura.
es un enfatizar ese sentir de no puedes ver con claridad. Y álmico, el concepto de alma ya está Ujú. haciendo una referencia al alma, vamos, sí, el Sí. concepto álmico, ¿no? Venimos de tertulias, que por eso digo, me está llegando ahí recuerdos, algunos personales y otros de cositas que hemos hablado aquí las tres, y con todos los magos y magas. Y estuvimos en tertulias anteriores hablando de todo lo que ocurría en el plano álmico, de cómo pues confeccionábamos todo, todo ese traje, todo el diseño del planning que iba a ser nuestra vida y a ver, nos lanzamos aquí y a ver si tenemos esa capacidad de llevarlo de la forma más armoniosa o nos complicamos un poquito y en ese complicarnos un poquito vamos a aprender lo que requerimos, porque está claro que no nos podemos complicar si no lo requerimos. Ujú. Y en toda esa planificación previa a encarnar aquí, desde el alma, hay un propósito llamado misión de vida. Esa misión de vida que olvidamos, más nuestra alma nos está dando vocecitas y avisos y Toquecitos. llamadas, ¿no? De atención. Y una de sus llamadas de atención respecto a, te estás despistando de nuestro propósito aquí, de mi propósito aquí, de mi misión de vida, es este sentirte vacío, sin sentido, en una noche, y en la noche lo que hacemos es volver la vista hacia donde, el único lugar que hay, dentro, porque Ujú. fuera no puedes ver. Y entonces es cuando más te escuchas, cuando escuchas tu palpitar. El corazón está latiendo todo el día, pero con el ruido del día y con tanta luz, tantos estímulos, nos olvidamos de escuchar el alma en esa noche oscura del alma. El alma es la gran protagonista porque ha hecho como un tirón de orejas o un parón en seco de decir, así no puede ser. Tenemos que parar, reflexionar, sentirnos y entender realmente para qué estamos aquí y cuál es el sentido de esta vida. Ujú. Yo os escucho y obviamente estoy de acuerdo con este concepto de la noche oscura y que muchos hemos podido identificar o escuchar en otras personas, ¿no? Y lo acotan, ¿no? En un momento concreto, ¿no? Y como el clímax que gira y cambia totalmente su historia. Pero también quiero mostrar aquí otras situaciones y es que el proceso puede ser paulatino, sin esa noche oscura como definida en un momento, sino que son como cúmulos, ¿no? De pronto una vocecita que te va diciendo, esta vida que has creado de verdad tiene sentido, ¿no? Y empiezas esto, ¿no? Por apagar el despertador por las mañanas y 5 minutos más, ¿no? Cuando antes te sonaba y dabas un salto de la cama para ir al trabajo porque te encantaba, ¿no? O quedar con los amigos ya te empieza a dar pereza, ¿no? Empiezas cosas que eran asiduas y motivantes y ilusionantes en tu vida, empiezan a carecer de este sentido, ¿no? Y entonces empiezas a plantearte cosas, ¿no? Y empiezas a tener esta oportunidad, ¿no? De transitar esos cambios que pasan por esa necesidad de sentir ese vacío, de permitirte, ¿no? Vaciarte, a veces hemos hablado, ¿no? De este personaje creado, porque está la campanita de tu alma diciendo, hey, que venías a otra cosa, ¿no? Claro. Y entonces, yo al menos, por ejemplo, en mí no identifico esa noche oscura en un momento puntual, sino como un proceso como más paulatino en el que han habido subidas y bajadas, pero no ha habido un clímax, un momento tan definido. Bueno, la No. noche oscura del alma es un concepto que de alguna manera describe San Juan de la Cruz Ujú. porque es muy, muy descriptivo, ¿no? De la noche, como decía Rebeca, es la noche oscura y es como la profundidad, ¿no? Es ahí donde... Pero es verdad que puede, que al final la noche oscura del alma forma parte del camino y pueden ser crisis existenciales o momentos de bajón, ¿no? Que puedes tener a lo largo de la vida. Lo que sí que yo entiendo es que lo que decíamos antes, ¿no? Al final vivimos muy en el afuera, es como
esperando a que pase esto voy a ser más feliz, esperando el día que me case, el día que tenga hijos, el día que me apunte al gimnasio y me adelgace porque quiero estar delgada, el día que quiero, y al final, como no estás en tu adentro y no estás realmente escuchándote a ti, de repente un día pues el toque viene más fuerte o viene, bueno, de la manera que venga, sea suave o sea más fuerte. Y ese día de repente, por eso siempre hay un momento que sí que es como el momento como de, ostras, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? Y luego está Ujú. lo que tú siempre dices, Sandra, y después viene un acto de valentía, como decía Rebeca después, permítete reconocerlo y permítete que no estás alineado y que tienes que hacer algo al respecto. Y Ujú. entonces ese sería otra parte de lo que podríamos hablar, ¿no? El que se permite ser valiente y decir, pues estoy en las profundidades y cómo me levanto de ahí y qué tengo que hacer y cuál es mi dirección y hacia dónde voy, y está el que de alguna manera evade eso y ahí pues podríamos hablar de otros temas, ¿no? Porque al evadirse de uno mismo, pues pueden entrar, no sé, ahora me vendría así como directamente, pues adicciones, el yo me evado de mi vida, ¿no? Ujú. Así es. Estaba oyendo a Sandra con este matiz tan importante, porque a veces generalizamos y estructuramos tanto la información, los humanos, por eso estoy hablando en plural, Me encanta. que nos creemos que en la vida es todo así tan estructurado, tan matemático, ¿vale? Y es una matemática cuántica, por lo tanto no es la lineal. De ahí que no se puede generalizar a un momento, un hito en tu vida en el que sientes ese vacío existencial que te recoloca a renunciar ya por fin a lo que no eres y ubicarte en lo que sí eres. Que lo podríamos resumir pegando un salto grande a esto, ¿no? La conclusión a la que nos invita ese vacío existencial. Vale, mas no siempre es así. De hecho, lo más frecuente es que se vayan dando en progreso, en repetidas ocasiones, unas veces más intensas, otras veces más sutiles, unas veces Ujú, respecto a un área de la vida. Y luego se van juntando otras. Oye, que yo me creía que el problema estaba en mi trabajo, me siento, voy a poner ejemplos para que no se vea todo así tan ujú. abstracto, ¿vale? Entonces, me siento sin identificarme con lo que estoy haciendo en mi vida laboral, en mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces siento un vacío existencial, no me motiva, no le encuentro ningún sentido, me supone una carga, es que hasta me enfermo, estoy teniendo bajas con frecuencia, me da esta vergüenza, en los mejores de los casos, ¿no? Estas cosas así es que me da esta vergüenza pero ¿cuántas bajas llevo en este año? Pues todo te está hablando de esa insatisfacción que tiene mucho que ver. Cuando uno se permite parar, no hay que tener miedo a parar, que este es el problema, que en esta sociedad que nos invita a ir siempre a la carrera, corriendo, no nos permitimos parar y sentir, introspección, sentirnos. Uno se permite parar en un momento o la vida te para, que es lo que siempre hacemos referencia, ¿no? Lo que suele ocurrir, sí. Claro, Porque es que no das ese espacio, es que hay que dar ese espacio. Si tú no lo das, en algún momento dado se te reclama de uno u otro modo. lo más frecuente cuando estás en ese trabajo insatisfactorio y demás es que te enfermas en los festivos, al inicio de las vacaciones, porque es en el momento, o sea, vas con esa Lo tensión sueltas. sostenida y en el momento que te relajas, tu cuerpo dice, hey, escúchame. Y así, ¿no? Y entonces es que es algo muy común, ¿no? De decir, Sí. solo me enfermo los fines de semana o cuando estoy de vacaciones. Y es cuando te has podido permitir, cuando tu cuerpo, que es sabio, te ha podido enviar el mensaje, ¿no? Lo que pasa Así que no siempre hacemos la lectura adecuada, ¿no? Es lo que voy a decir, que hay quien todo y así, y siendo reiterado y siendo repetido y tal, no se para darse cuenta que el mensaje es claro y que además lo sabe, si es que lo sabe, ¿no? Sí, pero por lo que hablábamos, ¿no? Porque nos han educado y nos hemos permitido creer, porque aquí la responsabilidad siempre es de uno mismo y no se puede ir a esa excusa de buscar culpables fuera. La educación, la cultura, la familia, no. Uno ha decidido y sigue decidiendo día a día mantener eso, ¿no? Entonces, como estaba diciendo, por ejemplo, en el ámbito laboral ocurre esto puede ocurrir en el ámbito de pareja o familiar.
que uno va cargando con un personaje que ya le supone tal peso que no se está permitiendo decir, ¿y por qué? Y uno se siente mal consigo mismo, porque pues qué poco humano soy, ¿no? Porque siempre estoy en confrontación, siempre estoy en discusión, me quejo demasiado, ¿no? Y a lo mejor el problema lo tengo yo. En uno de los casos, en otros casos es que el otro, esto, el otro. Todo esto son pasos que nos van acercando hasta que un momento uno se rinde. Esa es la clave, rendirse. Ujú, La total. rendición. No es una rendición pasiva, sino que es activa, diría yo. ¿Vale? No es una rendición de no hago nada y que sea lo que tenga que ser. No, no, no. Es una rendición activa, una rendición de no lucho más contra mí mismo. Ujú. Voy a escucharme. Y ahí es cuando se abre de par en par ese vacío existencial. Y por eso decíamos, qué valientes, Es porque lo que quien iba a lo decir, sabe esa valentía. reconocer, quien se permite hacerlo, es valiente, no es grato, ¿vale? En la sensación del vacío existencial. Yo creo que aquí, las tres, y si nos permitimos ser sinceras, hemos pasado por ese vacío existencial. Ujú. Es que yo es lo que iba a decir un poco, que es tomar las riendas al final, ¿no? Yo lo he vivido en propia carne y más de una vez. Y a mí Ujú, me ha pasado, después de una baja maternal, entrar en mi despacho, donde yo supuestamente tenía un buen trabajo, un buen sueldo, un reconocimiento y demás, y decir, yo aquí no puedo volver a entrar nunca más, esta vida no la quiero, yo no soy feliz. ujú, Y luego requiere eso una honestidad contigo mismo y un acto de valentía hacia los demás, porque el día que le dices a tu familia o tal, yo voy a dejar eso porque yo ahí no soy feliz, porque yo no sé, y te dicen, hombre, pero si tienes el trabajo que todo el mundo querría, el sueldo que ya a otro ya le gustaría tal, ya, pero es que a mí no me hace feliz y yo tengo que escuchar lo que ella, así que voy a tomar una decisión. Y esa decisión de cortar con esa vida es un acto de valentía. Lo que pasa es que tampoco a veces nos lo queremos reconocer, pero hemos hecho un acto de valentía, porque ya no es la honestidad contigo mismo, es cómo enfrentas eso a todos los patrones y todas las creencias de tu alrededor que te van a decir, pero ¿estás loca o estás loca, no? ujú. Y eso, y bueno, yo lo he experimentado, ese ejemplo es muy claro porque es muy claro, pero varias veces en mi vida, ¿no? Y como decías tú, la vida te va a base de pequeñas, bueno, de pequeñas y de grandes decisiones del día a día constantemente, porque cuando uno mira atrás dice, ostras, yo he tomado varias decisiones a lo largo de mi vida para ir cogiendo el camino, ¿no? A veces no las entendía tanto, a veces las he entendido más, pero me he ido poniendo en el camino. A día de hoy yo me estoy todavía poniendo en el camino, ¿no? Ujú, Ujú. así es. Eh, ¿Os dais cuenta que decimos valentía y la valentía en sí no es entrar en esa oscuridad de que también lo es, ¿no? Voy a mirar realmente por qué está este vacío en mí, por qué no le encuentro sentido a esto, por qué esto ya no va conmigo. El acto de mayor valentía es reconocer las ideas limitantes que estaban sosteniendo aquello que ya Exacto. no nos llenaba, Ujú. porque estamos acostumbrados a creer fielmente los valores a los que les damos poder, valores, estilo de vida, formas de relacionarnos, de crear esos, sí, es como esos lugares de poder y de poder social, ¿no? En cuanto a la familia, al padre, a la madre siempre hay que respetar, a los hijos siempre hay que cuidarlos, a la pareja hay que, diría, ya sé que es muy criticable esto que voy a decir así, de esta forma, mantenerla al lado. Y claro, y de golpe dices, no, cada uno es libre para vivir como decide vivir. Y amo a mi madre, amo a mi padre, amo a mis hijos y amo a mi pareja por cómo son, que vivan libremente. Y yo la primera que me tengo que permitir vivir libremente, ¿acaso lo estoy haciendo? Mm. Claro, estamos invitados sí o sí a pasar por ese vacío existencial, porque hay tanta limpieza de ideas limitantes por realizar en cuanto a lo que se ha establecido como la vida aquí, en la humanidad, que estamos reinventándola. Por eso es tan frecuente, cosa que en otras vidas, en otras épocas, no era tan frecuente Claro. esto del vacío existencial. Hemos oído de grandes maestros, ¿no? Que se fueron a, pues, a hacer rutas y alejarse y aislarse y quedarse consigo mismo para hacer esto, ¿no? Era como algo insólito. Y esto no hace falta irnos lejos, en la propia casa lo podemos hacer. Es estar con uno mismo de verdad, Ujú. no con el móvil, no distrayéndose, no huyendo de uno.
Claro, porque al final es como identificar, ¿no? O sea, a mí me parece que, o sea, no por generalizar, ¿no? Pero en las mujeres suele haber una crisis, Gemma ahora lo decía, ¿no? Que suele coincidir con la maternidad, en el que te replanteas muchas cosas, porque, por ejemplo, en la generación de la que venimos nosotras, el empoderamiento de la mujer ha venido a través del trabajo, ¿no? O sea, como coger las riendas, trabajar para una gran empresa y demás, ¿no? Y de pronto, instintivamente, la mujer que es acogedora de la familia, ¿no? De pronto se genera ese contraste, ¿no? Y yo al menos sí que he compartido, ¿no? De muchas mujeres que con la maternidad han decidido, pues, esto, ¿no? Hacer este cambio y conectar con el otro concepto que vamos a hablar, que es consumición, ¿no? Permitirse, al menos en la temática laboral, ¿no? Permitirse soltar ese patrón, ese personaje que han creado, sobre todo para satisfacer a la familia, a los progenitores, a los padres, tener unos estudios, tener un trabajo bien remunerado, tener un estatus social y después A veces al propio ego Yo, también. también sí. es posible. Y sobre todo también a nivel social, ¿no? Lo que decía Gemma, yo me siento muy identificada, ¿no? Tener un trabajo en el que socialmente todo el mundo te diga, estás loca, si tienes vacaciones, tienes un buen sueldo, trabajas pocas horas, te gusta lo que haces, ¿no? Y a veces el gustarte lo que hace es incompatible con sentirte plena. O sea, estar pudiendo manifestar todas tus capacidades y tus habilidades. Bueno, al menos a lo mejor esta cuña es bastante personal mía, ¿no? De llegar a ese nivel en el que te puedas sentir realmente conectada con lo que tienes que entregar a esta vida o a esta Permitirte sociedad. vivir, permitirte vivir en ti. Mm. Disculpa que te haya hecho este matiz, Sandra, y disculpa un momentito, Gemma, porque es un matiz interesante, porque está dentro de la idea limitante general de la sociedad humana. El vivir de cara a lo que hay que hacer hacia afuera, cuando la clave es lo que haces desde ti. Como consecuencia se va a dar lo de fuera. A ver si esto que no parezca un trabalenguas Esa- se mm. entienda. Lo habéis entendido. Yo quería matizar ahí, yo quería ¿Lo justo matizar matizas? eso que decías tú, Sí. Rebeca, quería matizar ahí, pero también quería matizar un momento por alusiones, una cosa, Sandra, que era el tema de la maternidad y el tema de la mujer. Una vez la mujer se introduce en el mundo laboral, pues como no se había introducido, ¿no? En generaciones atrás. Que ese sería un tema que a mí me encantaría tratar en una tertulia, porque creo que ahí hay tema, más allá de eso, ¿no? De tu misión, más allá de tu misión de vida, más allá sí, de tu misión de vida. O sea, entiendo que es un tema también a nivel de energía, así que no toda mujer es arquetípica y viene aquí a hacer lo mismo. Ese es un tema que lo encuentro que me encantaría tratar y ya lo trataremos. Pero más allá de esto, para mí la clave también está en ese que cuando sueltas, o sea, en ese que cuando entras en ese vacío y eres consciente de ese vacío, eh, te das cuenta que lo que estabas sosteniendo no te pertenecía a ti, estabas sosteniendo realmente lo que otros querían que sostenieras, sea la familia, la pareja, como habéis dicho, los amigos, lo que tú decías claramente, Sandra, lo social. Entonces, para mí es la oportunidad, es una gran oportunidad que te está dando la vida de decir, permítete ser quien realmente eres tú. ¿Por qué estás haciendo un trabajo que el otro piensa que no? Es que en realidad no, más allá de si es un trabajo, no sé, que puede hacer o no una mujer, más allá de todo eso, es lo que quiero venir a decir, más allá es ese trabajo a mí realmente me gusta, ese trabajo a mí realmente me llena, ese trabajo a mí realmente me aporta lo que yo quiero disfrutar en la vida, ese, ¿no? Ese pararse ahí de, te das cuenta, o al menos a mí te pasa, ¿no? Estás sosteniendo cosas que ni siquiera forman parte de ti, es que ni siquiera te gustan, ni siquiera has entrado en un piloto automático donde te las has cogido, te las has puesto en la mochila, te las has cargado y venga, vamos. Y el día que te paras dices, uy, pero si todo esto no es mío, ¿yo qué hago llevando la taza de este, la cantimplora del otro, los zapatos? Dices, no, yo todo esto no lo quiero. Yo, yo solo quiero llevar, yo qué sé, yo me he planteado llevarme pues X, ¿no? Y eso es lo que yo realmente soy, lo que yo realmente quiero llevar, todo lo otro, no, ¿no? Qué bueno, me encanta lo de la cantimplora, la maleta y Mira, me ha todo. salido así improvisado, pero lo he visto como visual. Maravilloso, maravilloso porque es una metáfora que muy gráfica, muy visual
y que yo creo que puede facilitar entender esto mucho. Menuda temática por ahí si la cogemos, hay, Sí, es que porque solamente no me voy a ir por ahí. Tranquilas, que no me voy a ir por ahí. Más Podemos simplemente evitar. reflexionemos dónde está la humanidad. Viene de una etapa de tanto conflicto, de tanto desequilibrio que se ha creído la humanidad que para solventarlo tiene que crear el conflicto a la inversa y al final siempre estamos en conflicto. Digo esto de otra forma. La solución para uno sentirse pleno en la vida no está en demostrar que eres capaz de hacer lo que otros también hacen. Ese es el gran error, por lo que hay tanta insatisfacción con tantas vidas. La mayor plenitud uno la puede encontrar cuando está disfrutando realmente de quién es, por lo tanto, de lo que también hace y comparte. Y ese matiz, pues, es hacia donde vamos. Ese matiz lo cambia todo. Hay cosas que estamos compartiendo aquí en las tertulias, cosas que compartimos en nuestro día a día, que somos y que los que nos oyen y ven, pues también están ahí en ese mismo camino, que parecen aspectos muy sutiles, mas es que lo cambian absolutamente todo. Y cuando hay personas, llevándolo otra vez al tema del vacío existencial, hay personas que se quedan ancladas en el vacío existencial y pasan grandes depresiones. Muchas de las depresiones, yo diría, y soy psicóloga y lo digo, mal diagnosticadas, como una depresión o depresión mayor, cuando realmente es un vacío existencial sin afrontar, sin gestionar, que por supuesto uno se rinde de mala forma, de la forma que decíamos, de la forma pasiva, de la forma de que soy un trapito ante la vida, mi vida no tiene valor, no encuentro la forma de sentirme útil, realizado, pleno, pletórico, no le encuentro sentido a nada, nada me alegra, nada me da vida. Claro, porque no has reconocido tu propia vida. Empecemos por ahí, ¿no? ujú. Por reconocer desde dentro. Y no sé si me he ido demasiado a las temáticas que estabais llevando por ahí, pero era por reconducir también un poquito hacia el tema del vacío existencial, para que facilitemos también que muchos se vean ahí reflejados. Eh, quería mencionar algo de personal mío, igual que vosotras habéis comentado algo. eh, yo tuve una gran noche oscura del alma en el 2011 después de dejar una empresa que ya decía que yo ahí no era feliz y lo entendía, lo sabía. He tenido pues, la gran fortuna, capacidad, lo que sea, de estar siempre en constante escucha interna. Otra cosa es que todavía dejara ceder mi poder, me dejara ceder mi poder respecto a lo que otros pretendían, ¿no? Y claro, ese conflicto llegó a tal intensidad que en el 2011 tuve una crisis profunda en cuanto a me rindo, quiero entender qué es la vida, porque no entiendo, si esto es la vida, no me lo creo, no tiene ningún sentido, es absurda, ¿vale? Y ahí todo cambió, fue cuando empezó a llegarme un mogollón de información, de comprensión, de recuerdos y desde ahí pues todo lo que estoy compartiendo desde entonces, ¿vale? Que ya había mucho en mí, por supuesto, claro que estaba, pero lo estaba silenciando. Y era, encima de todo, mayor tirón de orejas para mí, porque era consciente de ello, que lo silenciaba, ¿vale? Por adaptarme a una sociedad, y esto lo quiero decir aquí públicamente, a una sociedad que está muy enferma. Entonces, que nadie se sienta mal porque se siente un extraño dentro de la sociedad, dentro de que no encaja en su trabajo, en su familia, en su estilo de vida, porque qué fortuna, qué alegría, bienvenido y bienvenida, ¿no? A tomar conciencia realmente de que la vida es otra cosa a la que se nos está invitando constantemente por la sociedad y por la propia vida se nos está invitando a otra cosa. Y es esto, escucha interna para llegar ahí, a ese ríndete a todo lo que has sido y permítete reconocer lo que estaba siendo un gran peso.
y esas cantimploras, mochilas y demás que habías cogido de otros, repártelas, déjale a cada cual lo suyo y hazte cargo de lo que tú quieres crear en tu vida y manifestar. Para mí, lo que decías ahora de la rendición, creo que es importantísimo. O sea, a mí me viene como que esa rendición es como cuando de alguna manera sueltas realmente el control y el ego se disuelve un poco, ¿no? El ego lo disuelves porque ya entras en un... Y es cuando de repente todo y estar en las profundidades, soltando ahí, rindiéndote y dejando que ese ego se disuelva, es cuando de repente se arma el Tetris, se arma, florece, ¿no? De repente todo coge un orden inesperado, ¿no? Porque tú has dejado, has soltado ahí. Y para mí eso es, yo creo que es importantísimo lo que decías tú de la rendición y del ego me venía como que es algo muy importante. Para mí es llegar a ese punto de me rindo, suelto y no estoy controlando desde mi mente, desde mi ego, desde quien desde el personaje que me he creado, desde ese lugar no estoy en la mente pensando si mi decisión o el que yo haga esto o haga lo otro o el que yo afronte que estoy en una crisis o tal, va a suponer que el otro me rechace, que el otro me diga tal. No, o sea, es que ya es como lo aparto todo, es como en la mesa, ¿no? Lo saco todo de la mesa, lo dejo realmente vacío, vacío. Y ahí me rindo y ahí es cuando realmente conecto conmigo, ¿no? Cuando realmente disuelvo eso y digo, ahora lo entiendo todo. Y es llegar a ese punto. Qué bueno, cómo lo has dicho. Lo ha dicho de una forma maravillosa. Soltar el ego. Es que esa rendición activa de la que hablamos, Mm. ese matiz de activa, realmente es porque es desde esa gran humildad. Activa la rendición porque te permites mirar todo lo que venga. No voy a huir, voy a aprovechar esto. Y para ello el ego no puede estar. Mm. Por eso se requiere la máxima humildad. Mm. El ego siempre va a tratar de protegernos, entendamos el ego. El ego es el gran cuidador de mantener la vida. Entonces, todo lo que asume como una amenaza y todo lo que se sale de la zona de confort y de lo conocido es una amenaza, a priori, pues te va a proteger de ello, ¿no? Va a hacer que lo evites, que lo ignores. Entonces, no, no, fuera, relaja, no temo nada, no hay nada que temer. Noche oscura del alma, vacío existencial, vale, aquí estoy. No temo nada, me rindo. Voy a permitirme mostrarme realmente como soy. ¿Qué es lo que me llena el alma, la vida, la dicha, la alegría? ¿Cómo es realmente la vida que me gustaría estar viviendo? ¿Cómo es la persona que realmente me gustaría estar siendo? ¿Por qué no lo estoy viviendo así? ¿Por qué no lo estoy siendo así? Y viene muy bien siempre escribir. Quería mencionar esto por si le es útil a alguien. Mm. Porque en esos momentos de tal conexión, porque se crea una conexión tan íntima, potente y profunda con el propio ser, porque recordemos que nos hemos olvidado del ego, estamos en plena humildad, en plena rendición, en plena apertura. Mm. A deshecho todo lo que he conocido hasta ahora y quiero entender realmente qué es lo valioso de mi ser, de mi vida y hacia dónde dirigirme. Todas esas incógnitas, todas esas preguntas que surgen. Y viene muy bien tener una libreta y bolígrafo o lápiz, pues para ir anotando, porque en esos momentos de esa máxima lucidez, de esa plena conexión que te llega con una claridad absoluta, antes o después te llegan las respuestas, dices, pero ¿cómo no lo he visto antes? Sí, pues anótalo que no se te olvide, porque como te metas de nuevo en toda esta vorágine de prisas, de acelero, de conseguir objetivos, de demostrar y demás, otra vez te pierdes y otra vez tendrás que pasar antes o después por un momento así. Por eso es tan interesante aprovecharlo cuando se presenta la ocasión, porque si queda algo por acceder, por entender, pues la invitación sigue abierta para cuando vuelva a ser el momento de colapso, pues venga, otra vez, otra crisis. A veces se llama crisis curativa también, esto Ujú. de he entendido que esto no me hacía bien y desde aquí, pues para llevarme a lo que sí me hace bien, pues se pasa una crisis que duele, que estás purificando, limpiando y de ahí que no es grato, más las consecuencias son, vamos,
no tienen precio, no tienen valor Maravilloso. de lo maravillosas que son. Yo estaba planteándome un poco, ¿no? Echando vista atrás en mi vida y por si puede servir a alguien, ¿no? Eh, que a veces la vida facilita estos procesos, ¿no? Y voy a contar mi ejemplo para que vea alguna forma en la que facilita, ¿no? Yo tenía a nivel, digamos, conceptual súper claro la vida que tenía, la vida que quería crear, ¿no? Y negociaba conmigo, ¿no? Un par de años más, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viviendo en esta sociedad, ¿no? Donde el valor del dinero, de lo material, todavía es una constante, ¿no? Y entonces era, bueno, pues tengo un trabajo, tengo un estilo de vida que me permite hacer ciertas cosas y yo recuerdo que negociaba conmigo un par de años más todo y que yo lo que sentía es que esa vida no me estaba permitiendo ser en plenitud. O sea, no podía manifestar los talentos. No sé si a alguien le pasa, o sea, no quiero sonar así muy poco, no sé, un poco engrandecerme, pero era como, tengo un potencial que está queriendo salir, pero no se me está permitiendo, ¿no? Y en esta negociación conmigo de un par de años y lo dejo, pues la vida dijo, no, el momento es ya, ¿no? Y ¡zas! Accidente y me para 3 meses, ¿no? Y en estos 3 meses, claro, lo que Gemma dice, ¿no? De parar y mirar para adentro era inevitable, ¿no? O sea, te saca directamente de ese día continuo y demás. Y yo lo primero que sentí fue ver las señales, ver que todo había sido mucho esfuerzo, estar luchando, que es una palabra que no me gusta y intento evitar, ¿no? Y entonces luchar para conseguir, luchar, esforzarte. Y en esa sensación mucha gente se puede sentir identificada porque es como estar viviendo constantemente esperando el viernes por la tarde, estar viviendo constantemente a que llegue las vacaciones del verano, viviendo a que te jubiles, ¿no? Todas estas metas, ¿no? Y de pronto cuando decido soltar, mi rendición fue también ligada a una gran confianza. O sea, siento que solté, pero a la vez con la liberación vino como una confianza plena de que era lo que tenía que hacer. Y no tenía nada, o sea, no tenía ningún motivo para confiar, pero así fue, ¿no? Y de pronto, otra palabra que me gusta mucho con la valentía es fluir. Todas las piezas del puzzle se colocaron y todos esos miedos que algunas personas hubieran podido tener, yo no, porque vibré totalmente en la confianza de que era lo que tenía que hacer, todos esos posibles miedos, ¿no? De y cómo vas a ganar y dinero y dónde vas a vivir y a qué te vas a dedicar. Todo se colocó, todo tuvo su lugar, ¿no? Y, y para mí, asociando esta tertulia con lo de la misión, me aparecen dos conceptos muy importantes para mí, que son los talentos y los dones. En las tertulias anteriores, cuando planificábamos nuestra vida, ¿no? Y nuestro personaje, nuestro cuerpo y demás, elegíamos también las capacidades, las habilidades y veníamos con una maleta llena de esas habilidades y esos talentos. A mí me gustan talentos, dones, eh, que nos van dando las pistas. Y entonces a mí pues esto, es saber si estás manifestando estos talentos, esto que has venido a hacer, es como la señal de si estás más cerca de cumplir tu misión o estás más cerca de volver a pasar por una noche oscura, ¿no? Y como muchas personas tienen dudas de cuáles son sus dones, talentos, capacidades, habilidades, bueno, tenemos muchos, muchos, ¿no? Tanto por aprendizaje como por utilización, repetición, por lo tanto ya se cogen maestrías ahí a través de la experiencia, como de forma, como solemos decir, innata. Ya innatamente se te da bien algo, ¿no? La clave no está en poner de nuevo la etiqueta,
es que mi don es este o mi capacidad es esta. No, la clave está en sentir con qué te sientes a gusto, te sientes lleno de energía, cuándo estás realmente disfrutando de ti, de ser quien eres, haciendo el qué. Ujú. Pues ahí tienes la clave. Otra vez podríamos coger aquella libreta y anotarlo. Y venga, ¿qué puedo hacer con esto? Porque yo disfruto de esta forma, haciendo esto, esto, esto. ¿Qué puedo hacer con esto en mi vida? Y replantearse uno. Claro, estamos haciendo invitaciones interesantes, Sí, más es sí. que la vida nos está haciendo a todos plantearnos, pues eso, opciones muy interesantes, novedosas, cambios que por fin, diría yo, nos tenemos que permitir hacer. Nuevas formas de trabajar, de colaborar, de vivir.